Si es tan mala, ¿por qué no la cambiaron? Bueno, pues pregúntale a Arturo. No, pero el ¿para qué? Si él nada más viene aquí a criminalizar la actividad de los empresarios. No, solo tráfico de influencias. Yo no tengo, no, te lo digo abiertamente, no tengo una sola denuncia por tráfico de influencias, ni una sola por corrupción, ¿ok? Cuando hablas de mí como empresario, lastimas a miles de empleados que siguen trabajando en esa empresa Aguascalientes y en el mundo. Entonces ya párale al desmadrito. No, ya párale al desmadrito. Quédate en la conversación. Hola amigos, un gusto saludarlos. Jueves 18 de septiembre del 2025 desde su canal Legión Política. Yo soy Francis y los invito a que apoyen el canal. Suscríbanse, que es totalmente gratuito. También los invito a que nos apoyen con su poderoso like, que eso también ayuda mucho al canal. Bueno amigos y amigas, vamos a la nota del día de hoy, donde el diputado Arturo Ávila, de verdad, no tuvo piedad. Le dio con todo al senador Perico Dorin, el panista, y también le tocó su parte, ya saben, a la vocera de los opositores, Azucena Uresti. Así que veamos esta importante mesa de debates que la verdad lo paró en seco al final y vean cómo lo paró. Lo vemos y lo comentamos. El banco de marzo, ¿no? Oye, lo que yo digo del almirante, a mí la verdad me pareció intachable su discurso. Evidentemente, bueno, pues no puede decir nombres, apellidos, me pareció muy valiente y por ello hay que darle la lectura correspondiente. O sea, dice muchas cosas el almirante sin decirlo. Dice muchas cosas, pero toda la historia de lo que hizo la Marina, cuando claro, antes tuvieron, la primera denuncia de aquel al que mataron a 3 meses después de haber presentado los hechos ante Ojeda, desmiente todo el discurso. Ese es el marino que decidió no callar. Podrá ser muy bonito el discurso, pero no se sostiene en la realidad, ni en los hechos, ni en las conductas del gobierno anterior, ni de este. A ver, Arturo. La oposición miente como respira y lo hace permanentemente. Yo la verdad es que cada vez estoy más decepcionado de la oposición que tenemos, ¿no? ¿Por qué miente? ¿En qué sentido? Primero porque cualquier tema que ellos sacan, cualquier narrativa de comunicación está basada en una mentira y en una falta de reconocimiento de los errores que ellos cometieron y de los aciertos de la 4T. Voy a dar diferencias muy claras, Azucena. Fíjate. Hablemos del huachicol fiscal. Con Morena, ¿no? Nosotros seguimos la política, Federico, de caiga quien caiga. Se investiga, se persigue a funcionarios, por supuesto, y hay que decirlo, a marinos, a militares y a empresarios por igual. Ustedes, pues, simple y sencillamente lo permitían. Ustedes saqueaban al Estado, ¿no? Nosotros hacemos operativos conjuntos, Federico. Por ejemplo, la Marina, el SAT, la UIF participa también, Profeco, Pemex, clausuramos gasolineras, ¿no? Tomas clandestinas, perseguimos empresas fantasmas, detenemos a funcionarios del más alto nivel, de esos que tú decías que no íbamos a detener, ¿no? Mientras que ustedes tenían una importación masiva de combustible sin control, ahí está el caso de Ernesto Rufo, compras fantasmas, carrotanques inexistentes por Emilio Lozoya, y digo ustedes porque son el PRIAN, ¿no? Protección política a gobernadores implicados como el caso de Cabeza de Vaca, que se benefició de una gran estrategia de abogados, hay que decirlo, el señor tiene abogados, estaban muy bien o muy cerca del antiguo Poder Judicial y le ayudaron muchísimo. Se ha logrado una reducción, por supuesto, del huachicol con la 4T, muy clara y cuantificable, ¿no? El daño al erario es mucho menor que el que ustedes generaron, por supuesto, y con Calderón, fíjate, 14 millones de barriles perdidos, más del 140%. Con Enrique Peña Nieto, 46 millones de barriles perdidos, más del 153%. Se modificó la Constitución, nosotros, Federico, no ustedes, para hacer delito grave el robo del combustible. Ampliamos el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa nosotros, mientras que ellos transportaban, vendían hidrocarburos y no era un delito grave. Nadie los perseguía. Entonces, marquemos las diferencias, pero con datos, ¿no? Antes no se perseguía, ahora se persigue. Pues ahí están los responsables, al más alto nivel, caiga quien caiga. Bueno, claro. No venía preparado. Mira, a ver. Te voy a prestar mi celular, aquí está el informe del SAT. Sí. Datos, toma nota, apunta para que aprendas algo de tu vida. ¿Cómo subió el combustible huachicoleado en México de 2018 a 2019? Si recuerdo bien, de 45 millones en el último año de Peña Nieto, a más de 60 y tantos, casi 71 millones, ahí dice Azucena, en 2019, el primer año de la narcopolítica de Morena. ¿Cuánto subió? 60% en un año, solo en 2019. Son datos del SAT, no son de Federico. A ver, ¿cuál está? Ajá. Ahí están los datos. Son los millones de litros de contrabando que reconoce el SAT. El día que él conozca un poco... ¿Y por qué lo consiguió hasta 2025? Entonces, subió de 45. Yo no interrumpí cuando metías. Subió de 45. Es que no alcanzo a ver. Está. Pero, ¿dónde empieza? Acá, la columna que está tu dedo es 2018, son 45.8 millones. De litros, de barriles de combustible contrabandeado, de su huachicol fiscal. Bien, ¿y luego? ¿Cuánto subió en 2019, el primer año de los zampones del bienestar? A 74.1 millones. Eso es 61% más en un año. Ajá. ¿Y luego? Y luego llegó al 122%, porque en 2021 reportaron 102 millones de barriles
de combustible. Y misteriosamente, fíjate qué pasó. Este es 2000, ¿qué? 21. 21. Ajá. Curiosamente, en octubre de 2022 llegó el lampón de Dañino, amigo de la infancia también de Lord Tokyo, alias Andy al SAT, y dejaron de reportar. En todos los informes del SAT posteriores al 2021, desde 2022, el gobierno de estos mafiosos no reporta. Ya no hay el último reporte de esos del SAT. Y lo puedo... ¿Y tú tienes el dato del 2024? Sí, claro, ¿Cuál te es? lo doy con No, todo. Hay una es un dato reducción. truqueado, porque estos eran datos. Lo que no le Pero déjame conviene. A ver, aquí lo dejamos de 45 mil De 45 mil millones de millones de barriles. barriles. 45 mil millones. Sí, no queda 45. ¿esto? Bueno, 45 millones. 45 millones de No barriles. sabe ni cuánto. 45 millones de barriles inicia el sexenio y en el 2021 sube a 102 mil. ¿Verdad? En el 2021. Pero esos 45 son de Peña Nieto, porque es 2018. A ver, Sí, porque para que empieza no hasta venga a diciembre, decir las correcto. mentiras que te dice él aquí. O sea, o que el primer te año de dijo, López sube a 74 mil. Y eso 61% en un año. Y el tercero a 102 mil, pero nos falta 23 y 24. Ya no lo reporta. Pero la otra precisión. A ver, Ajá. la ley de hidrocarburos, una ley que se aprobó en el gobierno de Peña Nieto, porque no se podía importar combustibles antes del 2017, hasta que se hiciera la reforma energética de Peña. El primer año en el que se pudo importar combustibles para competirle a Pemex fue 2017. Entonces, Sí. todo lo que ha dicho es una mentira. A En ver, los Arturo. gobiernos del PAN no existía la reforma energética. Primer argumento. Segundo, no existía la ley de hidrocarburos. Los permisos para importar, los primeros fueron de 2017. Ese contrabando que existía era el clásico de aduanas de pues una mordida y pasan cosas. Pero ese todavía era de pipas. No habían llegado a desarrollar la industria de estos delincuentes de los barcos. Porque en la medida en la que creció el negocio, pasaron de pipas a barcos. A ver, Arturo. Entonces dice, no podía haber huachicol fiscal porque no existía. O sea, antes. No, de eso Peña es Nieto. eso es falso. Si no podía, Eso a ver, falso. Azucena, Ajá. es que es una Porque no se podía importar el Eso es falso. combustible. Antes Eso de es falso. 2017, Correcto. el único que podía comprarle combustibles a Estados Unidos e importarlos se llama Pemex. A ver, Arturo. A ver, volvamos otra vez a explicarle a Federico que al parecer, como reitero, como respira miente, hay que decirlo, fíjate. El huachicol en el pasado, antes de que ellos aprobaran la reforma energética en la que permitieron la importación de combustible, ellos, ¿no? Y por las cuales Ricardo Anaya recibió maletas completas llenas de dinero de Overdreck y de otras empresas que repartieron en la Cámara de Diputados. Todo el mundo lo sabe. A ver, Es un dato dicho. A regresarnos cuenta esto de Ricardo Anaya porque ha salido mucho a la conversación. ¿En qué momento volvemos a hablar de Ricardo Anaya cuando Dan Augusto López se pierde en el comunicado diciendo que no conocía a Hernán Bermúdez, pero sí, que él no tiene nada que ver con la barredora y no tuvo información respecto a ello, pero que si lo mandan a declarar va, y luego, pero Ricardo Anaya robó más, o cómo fue eso? ¿Cómo llegamos No ahí? se robó más. Es que el discurso y la narrativa de la oposición, siempre mentirosa, ha sido tratar de colocar el tema del huachicol fiscal como un tema para golpear a nuestro movimiento. A ver, pero Lo que no, es que Adán es ahorita vamos con Adán. Lo que ellos no reconocen, ¿no? Es una lucha frontal, como nunca, histórica. ¿Cuándo? Esto ahorita, en este Ahorita, momento, correcto, con la presidenta de de México, acuerdo. la doctora Claudia Sheinbaum, De acuerdo. nunca nadie en la historia de este país había combatido con esta firmeza el delito del robo de combustibles. Nunca, ¿no? Sí. Y por supuesto que a la oposición la deja sin palabras, porque ellos siempre fueron cómplices. Ellos siempre estuvieron en una lógica de entregar los recursos energéticos, por eso aprobaron la mal llamada reforma energética. Ellos estuvieron en la lógica de quebrar Pemex, ¿no? Si tú ves los datos de endeudamiento de Pemex en la época, por ejemplo, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, te darás cuenta, no traigo la gráfica, pero bueno, ahorita te la doy, que endeudaron en un 135% ambos sexenios a Pemex. ¿La deuda no es más alta ahorita? No, para nada. No, es mucho más bajo. Ahorita te doy el dato de A ver, Pemex directamente por favor, porque sí, vas a escuchar una mentira nuevamente de Federico Doric, ¿no? Pero además, no solamente fue más alta en esos dos sexenios, tuvieron mayor producción de barriles, tuvieron una mayor cantidad de recursos porque el precio del barril era más alto, ¿no? Y nos dejaron, ¿qué crees? Los compromisos de pago que adquirieron ellos, 250 mil millones de una maldita deuda corrupta de Peña Nieto y de Calderón, para que la paguemos en 2026. A ver, Y todavía, pero- no, finalizo. No, no, Y todavía, pueden platicar, No, entonces voy a somos- platicar. son dos y no Y pasa todavía nada. vienen con el cinismo O sea, estamos aquí juntos a en el mismo estas espacio. mesas, ¿no? Ajá. Hablar de huachicol. Por Dios, Federico, ¿con qué cara, Federico? ¿Cómo se atreven? Deberían de pedirle perdón a México y decir, vamos a replantearnos. Fíjate, yo ya vi a Jorge Pero ya Romero. acabaste o ya puedo yo. No finalizo No, nada pues, más. vamos a hablar como yo ya vi personas a Jorge civilizadas. Romero en su último video, que tiene pautado, por cierto, si te metes, lleva gastados 450 mil pesos pautados en ese video, y en el pasado 1 millón de pesos pautados. Es información pública, se pueden meter a Facebook, porque nomás no le pegan los videos. Pero el último video que pautó, que tiene ahorita pautado, ya hasta alguien le aconsejó que se modere. Ya dice, bueno, no todo está mal, hay que reconocer esto, y no todo está bien. Están moderándose porque saben que les ha ido muy mal. A ver, Varias precisiones. Yo tengo demasiada experiencia para caber en estas provocaciones tan burdas y chafas. Primeras precisiones.
de todo lo que dijo, no le voy a decir ese adjetivo que el otro día le ofendió, porque él si viene aquí a insultar, es muy bueno para venir a insultar. ¿Te ofendiste? Y a decirme a mí, pues sí, como respingó cuando estaba aquí a mi lado, que va, como si hubieras metido los polones a un caballo relinchó re feo. No me Pero vamos a acuerdo, concentrarnos. ¿por qué le dijiste? Nada, ¿para qué lo volvemos a citar? El que se fue enojado fuiste tú, Todos Felipe. tenemos claro cómo relinchó la potranca con la Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Pero concentrémonos. ¿cuándo? De lo poco que dijo que no fue pues mentira. es que- No, porque yo lo estaba nada más filiando. Es muy fácil casar a un mentiroso como Arturo, porque como todo es mentira, siempre se va a atorar en algún dato. Aquí estamos dando Pemex. Dijo que cuando nosotros éramos gobierno, la plataforma de producción de barriles del petróleo era mayor. Es lo único que dijo que es cierto. Cuando nosotros éramos gobierno, la plataforma estaba arriba de 2,5 millones de barriles diarios. Llegó a 3 en los gobiernos del PAN. Esa deuda que te citó, de sus 250,000, palidece con los 600,000 millones de pesos que dejó el ratero de Octavio Romero. Palidece contra el 1,300,000 millones de pesos que perdió Octavio Romero. Pero más allá que eso, ¿nosotros para qué fue nuestra deuda? No para pagar las raterías de los hijos de López Obrador con sus contratitos con Amílcar. No, porque en los últimos yacimientos que se encontraron de reservas probadas son de los gobiernos del PAN y del PRI. Esas deudas era cuando Pemex todavía exploraba para encontrar petróleo. Todo el petróleo que estos vástagos del bienestar han sacado es de las reservas que nosotros encontramos. Se las cambio. Díganme un yacimiento que haya encontrado la cuarta T. Uno, que la exploración y producción de Pemex haya encontrado. No ha encontrado nada, siguen administrando el pasado, como el tratado comercial, que lo único que tienen para salvar la economía es nuestro tratado neoliberal. Entonces, varias precisiones para el señor. Y tan es buena la reforma, que no la desmontaron. Si es tan mala la reforma, Susana. ¿La de importación de combustibles? ¿Esa? Esa. Ajá. ¿No? ¿Por qué no la desmontaron en el plan C? Ahora, entiendo... No, me toca a mí, así como el dicho una valorada. Si es tan mala, ¿por qué no la cambiaron? Bueno, pues pregúntale a Arturo. No, pero ¿para qué? Si él nada más viene aquí a hacer el ¿Por qué ridículo. no la Lo preguntémosle al cambiaron? gobierno. No te pregunto. Primero, no seas mala. Sí, nada más ¿Por qué no que vemos- aquí lo tengo perfecto. No, sí hicimos reformas, por supuesto, lo sabe. En Bueno. esta legislatura hemos hecho reformas también para regresarle, por supuesto, ¿no? Al Estado la posibilidad de que no se entreguen los recursos energéticos de nuestro país, y él lo sabe. A ver, aquí está la barrita de la deuda, las barritas de la deuda de Pemex. La más alta está en el 2020 con 113,000 millones de pesos. Sí, el acumulado de 2006 a 2019 a 2018, ¿cuánto es? De 2000. En porcentaje, está Es que arriba. no viene a 2000, acá, Sí. pero es 2007. Sí. 129%. Bueno, 129%. ¿Y cuánto fue? sí. Pero mira, Sí. del 2007 al 2012 estaba Peña, ¿verdad? Del No, Calderón. estaba Calderón. Y Peña ahí la entra en deuda 12. se mantiene como máximo 64,000 millones de pesos. Esa es la máxima. De ahí viene Peña y el máximo que dejó Peña fueron 105,000 millones de pesos como deuda. Llega López y el máximo, pues es mayor a los otros dos, 113,000 millones de pesos como deuda. Las propias cifras de Arturo, Y, luego, imagínate. y lo deja en 2025, 98,000 millones de pesos. Pero aquí hay una enorme presión. No, a ver, espérame. Con su propia gráfica que te trajo, No, porque aquí es bien está. cándido, No, la que te no, trajo no, dice no, que la no. deuda creció más Es con falso. López que con A ver, te la mando a producción, pero- y si quieren insultar la inteligencia de la A ver, gente allá pásasela. afuera. No, yo también tengo la otra para entonces mandarla vamos a a mandarla, porque producción. si no, Claro. pues va a parecer que ustedes aquí están interpretando una gráfica que a los ojos de cualquiera es evidente. Bueno, Es pero evidente, déjame dar mi argumento en ¿no? lo que la manda la producción y que yo voy a mandar a la producción mi otra gráfica, para que la vea con claridad. O sea, aquí estamos viendo quién endeudó más a Pemex, ¿no? No, estamos- Aquí el tema no es de estamos quién- matando el la discurso de la que oposición. yo traje es la que ¿no? prueba que son los que no mentirosos. pudo haber habido huachicol fiscal en los gobiernos del PAN y que con estos delincuentes del Lampón, de Lord Tokio y sus secuaces creció el huachicol fiscal 61% el primer año. Pero a ver, esa gráfica. ¿Ya está? Cuando la plataforma de producción era, cuando nosotros éramos gobierno, Susana, el 40% de los ingresos del país Espérame, ahorita les digo. era por el petróleo. Con estos rateros del bienestar no pasa del 15%. Entonces, cuando nosotros invertíamos en Pemex para encontrar petróleo, para producir barriles de petróleo, para extraerlo, para comercializarlo, el motor de la economía era Pemex. No era este hoyo negro presupuestal que ellos heredaron. Nos quedan 2 minutos de este bloque. Vamos a ver la gráfica. Esa es. Aquí está. Miren, ahí está en la pantalla. Lo que yo veo, sin ser la oposición, querido Arturo. Sin los lentes y el bienestar. Ajá, sin ser la oposición. Es que la barrita más alta, Sí. que me indica que había más deuda, 2020. es la del 2020 con 113,000 millones de dólares. ¿Qué pasó, Arturito? Eso es lo que veo. Pues ustedes dos porque... Es tu gráfica. A ver, Arturo. déjenme explicarla. Dale, Ok, dale. no se las explico entonces. A ver, y luego Ojo, baja. Ojo. Ajá. Bueno, a ver, ¿hay una clara reducción, sí o no? Sí. De 2018 a la fecha. Sí, Ok, señor. hay una reducción. ¿Hay un incremento desde el gobierno de Calderón hasta el gobierno de Peña, sí o no? Sí. Ok, un incremento acumulado de más del 129%. Que llegó hasta ¿De el acuerdo? 2020 con López Ok, Obrador. de acuerdo. Con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿cuándo? Menos 26%. Ok, y además hay que mencionar algo. Estos infelices, hipócritas, cínicos, ¿no? Dejaron los vencimientos para esta fecha, los 250,000 millones de pesos. Fíjate, el AIFA costó 75,000 millones de pesos. 3 aeropuertos AIFAs nos dejaron de vencimientos para el 2026. ¿Con qué cara, Federico? A ver, déjame ¿Cómo te aclarar varias cosas para atreves, que entiendan lo Federico? que No, está diciendo, déjame porque terminar. siguen propéuticos. Déjame Déjame- terminar. No es un tema de propedéutico. No, sí, claro. A ti te falta aprender mucho de la historia de este país, porque hablas como si la conocieras y no la viviste, nunca estuviste ahí, y por eso no puedes explicarlo. Estuve del lado Quedan correcto. 26 del minutos. sistema, No, estabas haciendo dinero con el gobierno. En eso Afortunadamente, estabas tú. no, A ver, afortunadamente, no, Arturo. fíjate, si tú vas a criminalizar
la actividad de los empresarios. No, estás solo equivocado. tráfico de influencias, Yo no pero tengo, termina y yo te no, contesto. te lo digo abiertamente, te lo digo abiertamente. No tengo una sola denuncia por tráfico de influencias, ni una sola por corrupción, ¿ok? Cuando hablas de mí como empresario, lastimas a miles de empleados que siguen trabajando en esa empresa Aguascalientes y en el mundo. Entonces ya párale al No, desmadrito. no, le voy a parar, ya señores. Tú párale al estás aquí para desmadrito. decirme cómo... Quédate en la conversación. Ahí lo tienen, amigos. La clásica... El clásico discurso que hacen los panistas. Es obvio que no tienen argumentos. La verdad que Federico Dorin carece de esa empatía política. Él cree que tiene toda la razón, pero solamente hace el ridículo. Ustedes saquen sus conclusiones y mándenme sus comentarios. Aquí los leemos. Gracias por su poderoso like y gracias por suscribirse a su canal Legión Política. Nos vemos pronto. Adiós.